Ahora revisaremos los aspectos técnicos del seguro. Hay dos maneras de comercializar el seguro. A través de una mutualista o a través de una aseguradora. ¿Qué diferencia una de otra? Bueno, una mutualista es una asociación que busca proteger de un riesgo a un grupo de personas, ¿sí? Pero la forma en que desea proteger el riesgo común de este grupo de personas es sin fines de lucro, ¿sí? En cambio, una aseguradora es una institución de seguros, está autorizada por, bueno, ambas están autorizadas por la Comisión de Seguros y de Fianzas y Secretaría de Hacienda. Están las dos, están reguladas, tanto las mutualistas como una aseguradora. Solamente que la aseguradora, para asumir ese riesgo, va a pedir a cambio el pago de una prima. ¿Por qué? Porque esta es una institución que sí tiene fines de lucro. Es su negocio. ¿Ah? Es un negocio, entonces debe de generar rentabilidad, una ganancia financiera, ¿sí? Como todo negocio que alguien puede. ¿Ok? Para diferenciar un poco más y que tengas más claro cuáles son las características entre una aseguradora y entre una mutualista, te muestro lo siguiente. Una aseguradora es una persona moral que mediante un contrato de seguro, como te comentaba, asume las consecuencias dañosas producidas por la realización del evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. En cambio, una mutualista es una asociación de personas que constituyen una entidad aseguradora que en forma conjunta asumen los riesgos que afectan a cada una de ellas por separado y participan de forma equitativa en los gastos y pagos que deban efectuar por indemnizaciones de los siniestros que lleguen a producirse. Entonces, en la mutualista, ese grupo de personas que está conformado pueden ser un grupo de taxistas. Por ejemplo, los taxistas pueden asegurarse con una aseguradora, pero son pocas las aseguradoras que en verdad les interesa asegurar taxistas. ¿Por qué? Pues porque es muy elevado el índice de siniestralidad. Entonces, los taxistas de una región específica pueden asociarse y crear una mutualista. ¿Ah? Y estarán cubriendo los riesgos de los integrantes de la mutualista pagando cuotas, ¿sí? Con las cuotas que se lleguen a conformar, es como si se hiciera una polla, una vaquita. Con eso, cuando alguno de ellos sufra un riesgo o un accidente, bueno, se le va a indemnizar, se le va a cubrir los gastos, ¿ok? Una aseguradora es una institución que debe de contar con un capital mínimo pagado en cada operación autorizada para comercializar. Ya lo veíamos en otro momento, ¿sí? Que hay reservas en curso, diferentes tipos de reserva que debe de tenerse, que están en UDIs, que debe demostrarse a la Comisión y a Hacienda de que ya se tienen esas reservas para hacer frente a las obligaciones que tenga la aseguradora. Son sociedades anónimas de capital variable o fijo, está conformada por 2 o más accionistas y tienen como fin, como te decía, generar una utilidad para la sociedad y para sus socios. Respecto a la mutualista, no podrán participar como socios los gobiernos, dependencias o instituciones financieras extranjeras. La duración de la sociedad podrá ser fija o indefinida. No se expiden pólizas como tal. Se conceden a sus miembros seguros, como son seguros de fallecimiento, beneficios de accidentes, enfermedades, indemnizaciones por daños, excepto los que son de naturaleza o cobertura catastrófica, o de alto riesgo por monto de acumulación. ¿Por qué? Pues como te digo, aquí la mutualista, con el mismo fondo que están creando, se va a financiar. Entonces imagínate si hubiese un terremoto o una inundación en un área que sea sensible, pues mueren varias personas, imagínate en un seguro de vida, cuyas sumas pues son altas,
Entonces, no alcanzaría lo conformado en la mutualista como fondo para poder indemnizar a todos los afectados. Por eso es que no cubre indemnizaciones de naturaleza catastrófica. Continuando con las características, bueno, la aseguradora debe de cobrarse, como es una empresa privada, una institución con fines de lucro, pues va a cobrar una prima por el servicio que otorga. ¿Ok? En esa prima, ¿qué se está cubriendo? Bueno, el riesgo. Hablando del seguro de vida, por ejemplo, el riesgo, ¿cuál es? El de fallecer, el de morir. ¿Ok? Se cubre el riesgo, se cubre el porcentaje de reserva o la cantidad correspondiente de reserva que se debe generar para esa póliza. ¿Ok? Y, bueno, las obligaciones futuras que vaya a tener. Así como la utilidad esperada, el rendimiento. Debe de constituirse en la aseguradora reservas técnicas para responder a las obligaciones, como lo comentaba. En cambio, la mutualista, la razón debe de expresar su carácter de sociedad mutualista, así como la aseguradora debe de venir, la marca, ¿verdad? Es decir, seguros, debe de establecerse que es una aseguradora, acá debe de establecerse que es una sociedad mutualista. Son propiedad y están controlados por los asegurados, por la misma mutualista, y dos o más mutualizados la pueden llegar a conformar, excepto cuando sea una mutualista en la que se van a cubrir riesgos como es el de fallecimiento, el del seguro de vida, porque aquí en ese caso se necesitan un mínimo de 300 asociados. Se exige un fondo inicial de menor cuantía. El excedente inicial lo aportan los asegurados o bien un intermediario financiero que puede participar y tienden a operar dentro de un territorio geográfico limitado, como te decía. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los taxistas de Monterrey y el área metropolitana, en una zona específica. ¿Por qué? Porque los servicios que necesitan darse es en esa localidad. En tu examen, te pueden hacer mención o preguntarte por una de las características, o bien decirte, las siguientes son características de una mutualista, excepto, y te van a poner una característica de una aseguradora, o a la inversa, te pueden decir, las siguientes son características de una mutualista, excepto, entonces tienes que identificar, ¿sí? O sea, identifica que es una mutualista, que es una aseguradora. Insisto, ambas están reguladas, ambas están constituidas bajo parámetros bien establecidos, ¿sí? ¿Y qué opera hoy en día con mayor frecuencia? Una aseguradora. ¿Cuáles son los tipos de seguros que se pueden comercializar? Más que tipo de seguros, los tipos de instituciones de seguros o mutualistas que puede haber en el mercado. Puede haber especializadas o multilínea. ¿A qué le llamamos una institución especializada? Son empresas que se enfocan a un producto o productos específicos dirigidos a un mercado. Por ejemplo, aquí en una aseguradora especializada puedes encontrar a Qualitas. Qualitas, ¿qué es lo que vende? Qualitas vende seguros de autos específicamente y daños, ¿verdad? Otra especializada que hay en el mercado es, por ejemplo, New York Life. ¿Ah? ¿A qué se dedica New York Life? A vender seguros de vida y gastos. Es por mencionarte algunas para que identifiques qué instituciones especializadas hay en el mercado. ¿Ok? Para vender un agente de New York Life necesita la autorización y eso es una A1. Para un agente de Qualitas necesita una A2, cédula A2. ¿Por qué? Porque esta es al tener en la cédula, hace rato
En otro momento veíamos la cédula de la gente y decía cédula A. Bueno, en este caso dirá A2, que quiere decir que solamente puede vender seguros de autos y daños. Cédula A1 significa que únicamente puede vender seguros de vida y gastos médicos, nada más. ¿Okay? En cambio, una empresa multilínea, un ejemplo de multilínea puede ser AXA, Grupo Nacional Provincial. Hay más de 65 aseguradoras en el mercado. Yo te estoy mencionando estas que son muy bien conocidas en el mercado. Estas dos, AXA, Grupo GNP, requieren para comercializar lo que es la cédula A. Cédula A. ¿Sí? Cuando alguien tiene cédula A, quiere decir que puede comercializar A1 y A2. La A comprende los dos. Es decir, alguien de GNP, de AXA, puede vender seguros de autos, de daños, vida y gastos. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos las aseguradoras? ¿Qué hacen las aseguradoras? Cubren riesgos. Hemos estado hablando de esta palabra, riesgo, 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 riesgo. Bueno, ¿y qué es un riesgo? Es la posibilidad de sufrir una pérdida o un daño. Es también denominado la eventualidad de que, en caso de que ocurra, traerá una consecuencia y esa consecuencia será un desequilibrio económico para el individuo que la sufre. Ya sea en un seguro de vida, el asegurado muere, bueno, él no lo va a sufrir, van a sufrir sus beneficiarios. En el seguro de gastos médicos, puede que él sea el enfermo o alguien de la familia asegurada y en un cáncer se pueden ir 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos o más, ¿sí? Hace un año, 2 meses, supe de un caso de una bebé que nació el 28 de febrero, y me acuerdo la fecha porque es el día de mi aniversario de bodas. Y en este caso, chicos, el 28 de febrero nació esta pequeñita y yo supe del caso antes de la pandemia. Se llevaba unas semanitas de nacida. Bueno, llevaba la niña 8 millones de pesos. Porque lamentablemente a su mami, durante el embarazo, se enfermó de difteria, si no mal recuerdo, y pues la bacteria, virus, una bacteria, pues se le fue a sus pulmones, a la pequeña. Y pues lamentablemente durante el embarazo, pues no fue posible ni medicar a la mamá, porque pues repercutía en el desarrollo, crecimiento de la niña. Y la niña, pues al no poderle contrarrestar a la mamá la enfermedad, pues le compartió, finalmente estaba dentro de su cuerpo, ¿verdad? Y las consecuencias de esta pequeñita fue que sus pulmones no se desarrollaron correctamente. Entonces, durante sus primeras semanas y meses de vida, tenía un pulmón de acero. ¿Qué implica? No sé. Pero ese pulmón salía carísimo, que te digo que en 8 semanas la niña llevaba 8 millones de pesos. Dime, una familia promedio mexicana, ¿de dónde saca 8 millones de pesos? Ni vendiendo la casa que está pagando lo saca, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando vemos que el riesgo que puede llegar a sufrir alguien, estos papás llenos de ilusión, de alegría porque habían quedado embarazados, imagínate cuando ella se enferma de difteria y les dice el doctor por el eco que está este riesgo y luego nace la bebé y se comprueba ese riesgo, ahí una alegría se torna en una sensación de dolor, de tristeza, pero por otro lado, consuelo, porque tienen los medios económicos, gracias al seguro de gastos médicos, para solventar todo
lo que médicamente y científicamente sea posible para sacar a esa niña adelante, ¿sí? Entonces, ahí el desequilibrio económico, pues sí hubo un desequilibrio económico al pagar el deducible y coaseguro, ¿no? Pero no es lo mismo a pagar tal vez 100,000 pesos entre deducible y coaseguro o 200,000 pesos entre deducible y coaseguro que pagar 8 millones de pesos que no ha parado la cuenta. O sea, sigue sonando. Esa bebé estuvo varios meses en incubadora. Fue más de 8 millones lo que gastaron estos papás, ¿sí? Por fortuna tenían el gasto médico. Entonces, es ahí donde dices, en verdad, el seguro viene a solventar y a permitir que el desequilibrio económico que se va a sufrir no impacte, no tenga unas consecuencias severas en la familia. Porque no es lo mismo vender un carro para pagar el deducible o el total del gasto que a mí me corresponde pagar y que el resto lo pague la aseguradora. A decir, vendo todo lo que tengo y sigo debiendo y no termino de pagar. Ajá. Entonces, el riesgo es esa posibilidad de sufrir una pérdida o un daño económico derivado de un riesgo al que estoy expuesta como persona o mis bienes están expuestos a. ¿Okay? ¿Cómo se clasifica el riesgo? Vamos a ver. El riesgo se clasifica de la siguiente manera. De acuerdo a la naturaleza de la pérdida, el riesgo se clasifica en puro y especulativo. El riesgo puro corresponde a la posibilidad de que un hecho dañoso ocurra. Involucra solamente la probabilidad o posibilidad de pérdida. Aquí en este caso, ¿cuál es el hecho dañoso que puede llegar a ocurrir? Pues que alguien se muera, que sufra un accidente, una enfermedad, que le roben su coche, que su casa se incendie. Sí, o sea, son hechos dañosos que pueden llegar a ocurrir. Que todos estamos expuestos, sí. Que todos nos vamos a morir, sí. Pero ¿cuándo? Esa es la cuestión. ¿Sí? No sé cuándo. Entonces, el riesgo puro es lo que van a asegurar las aseguradoras. Riesgos puros. ¿Por qué? Porque son hechos dañosos que existe una probabilidad de que ocurran. ¿Cuándo? No sé. Ajá. En cambio, el riesgo, cuando su naturaleza es especulativa, es aquel riesgo en donde se pueden obtener mayores, menores o ninguna ganancia. Por ejemplo, en los torneos de golf hay el famoso hoyo en uno. ¿En qué consiste? En que, bueno, los jugadores de golf, al primer toque de la pelota, debe de caer en el primer hoyo. Cosa sencilla, definitivamente no es. Ajá. Y el que lo haga, el que le atine, pues es el que se lleva o un auto o X número de dólares. O sea, hay un torneo, se pone en juego. ¿Ok? Entonces, ese es un riesgo especulativo porque está implícito el azar. No sé si me lo puedo ganar o no. O sea, no depende de mí. Por eso, el riesgo especulativo no es interesante para las aseguradoras porque puede estar vinculado a una ganancia o una pérdida. Sin embargo, sí hay aseguradoras que cubren riesgos especulativos, aunque lo más interesante y el foco principal está en el riesgo puro. ¿Okay? Ahora, el riesgo por su origen y alcance se clasifica en riesgo particular o individual y catastrófico. El riesgo particular o personal, pues es el que afecta a una persona. Por ejemplo, le robaron su coche, bueno, pues es un riesgo personal. O hubo el catastrófico, es el hecho o acontecimiento de carácter extraordinario, como puede ser un tsunami, como puede ser una tormenta, como puede ser un sismo, un temblor, cuya naturaleza anormal y elevada intensidad provoca una cuantía de daños que
que de él puede derivarse y afecta a muchas personas al mismo tiempo. Vimos el sismo en el 2018, ¿fue? O 2017, no recuerdo, el sismo de Ciudad de México, cuando fue el aniversario del 19 de septiembre, que pues sacudió a todo el país, ¿no? Y al mundo entero, ver cómo en el aniversario de este sismo nuevamente volvía a temblar y pues causaba muertes, desolación, pérdida de patrimonio de muchas familias, ¿sí? Entonces, es un hecho extraordinario. En las zonas costeras, por ejemplo, en Cancún, en Quintana Roo, en Mérida, en Guerrero, o sea, en ciertas zonas donde hay playa, ¿qué sucede? En la Riviera Maya, ¿qué vemos? Que en los meses de septiembre a diciembre siempre hay huracanes, llegan huracanes, invariablemente. Entonces, ya son épocas en las que se sabe que hay que prepararse, ¿sí? Hay que comprar el seguro, porque si llega y yo no lo he comprado, pues, estoy exponiéndome a grandes pérdidas económicas, porque puedo perder la casa, el auto, la vida, o sufrir una enfermedad, ¿verdad? Por los golpes, etc. Si hubiese algo, vientos tempestuosos. Bueno. Entonces, esta es la clasificación en cuanto a su origen. Haciendo hincapié, entonces tenemos que el riesgo puro es en el que se van a enfocar y a centrar las aseguradoras por la naturaleza de la pérdida. ¿Ok? ¿Cuáles son las características del riesgo? Esto es bien importante porque viene en tu examen preguntas. Características del riesgo asegurable. Decimos que el riesgo es incierto o aleatorio porque puede o no suceder y existe la duda, es decir, la incertidumbre si sucede. Por ejemplo, tú y yo sabemos que nos vamos a morir, pero ¿cuándo me voy a morir? ¿Mañana no despierto? ¿O será que en 20 o 30 años? No lo sé. Entonces, bueno, esa es la incertidumbre. El día que yo tengo la certeza de que me voy a morir, es porque tal vez me dieron un diagnóstico o a alguien le dieron un diagnóstico que tiene cáncer terminal. Entonces ahí ya no se puede asegurar, porque ya tiene una certeza. Pero la incertidumbre, por eso contrato un seguro, porque no tengo la certeza, es incierto, aleatorio. Es posible que pueda suceder, ¿sí? ¿Cuántas veces? N veces, excepto la muerte, ¿verdad? Todos los demás riesgos pueden suceder una y otra vez. El gasto médico, oye, pues fue a dar al hospital porque se cayó y se fracturó una rodilla. A los meses fue a dar porque le salió una hernia y había que quitársela. Ajá, entonces, puedes utilizar varias veces el seguro de gastos médicos, puedes utilizar varias veces tu seguro de auto, varias veces tu seguro de casa. Solamente el de muerte, pues ese es una vez y bien muerto. O estás bien muerto o no. ¿Ok? No hay con qué andaba de parranda. Salvo el de vida, todos los demás pueden utilizarse en varias ocasiones. Es posible. El riesgo asegurable debe de ser concreto y objetivo, es decir, debe de ser cuantificable, valorado económicamente hablando. ¿Sí? Oye, pero ¿cuánto vale la vida? Pues la vida, decía José Alfredo Jiménez, no vale nada, cosa que no es cierto, todo lo contrario, la vida lo vale todo. El punto es el siguiente: ¿cuánto vale ella? ¿Cuánto vale tu vida? Porque pues, si pides oye, pues ¿cuánto me das por un ojo? ¿Cuánto me das por un riñón? Ni los millones, ¿verdad? O sea, no los perdería. Pero, hablando del seguro de vida, ¿cómo cuantificar una vida? Bueno, ¿cuánto llevas a tu casa? ¿Cuánto dinero llevas mensualmente a tu casa? ¿Sí? 30,000, 50,000, 80,000, 160,000 pesos, 300,000 pesos mensuales. ¿Cuánto llevas a tu casa? Entonces,
en base a eso que llevas, es lo que tú representas económicamente para tu familia. Entonces, ahí es donde vamos a obtener la cuantía del seguro de vida, ¿ok? Sentimentalmente, nadie tiene un valor económico como tal, porque perder a un padre, perder a una madre, perder a un hijo, no tiene precio, ni alcanza dinero en el mundo para cubrir ese dolor, esa pérdida. Pero económicamente podemos cuantificar para solventar y evitar ese desequilibrio económico cuando falta uno de los sostenes de la familia. El riesgo asegurable debe ser lícito, como hemos estado comentando. El seguro jamás debe de vincularse, ni jamás se vinculará con una actividad ilícita que vaya en contra de la ley. Por eso cuando alguien asegura a otra persona y luego la mata para cobrar el seguro, no vale. Ya lo veíamos. Se va a la cárcel y la suma asegurada no se da. Lo que se entrega a los herederos son las primas pagadas, menos los gastos de administración, o sea, ni siquiera el 100% de la prima está. El riesgo asegurable debe de ser fortuito. ¿Qué quiere decir fortuito? Que es ajeno a la voluntad humana, ¿sí? O sea, no es lo mismo a que en un accidente pierda la vida, a que se quite la vida. Jamás. Entonces, debe ser fortuito. Se enfermó de neumonía y lamentablemente murió, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que dices tú, ¿cómo es que se murió de una apendicitis? El esposo de una amiga, joven, menos de 50 años, y murió de una apendicitis. Dices tú, ¿una apendicitis? Sí. Le operaron de apendicitis, se le complicó. De ser una persona sana. No se enfermaba, entró por la apendicitis, ok, te la vamos a quitar sin problema. Con contenido económico debe tener el riesgo asegurable, que produzca una necesidad económica que se satisface con la indemnización correspondiente. Entonces aquí vemos esa relación entre lo concreto y objetivo debe de tener siempre ese contenido económico. ¿Cómo te pueden preguntar en el examen? Te van a preguntar por una definición. Características del riesgo asegurable que denota que puede o no suceder, que existe la duda, la incertidumbre de que suceda dicho riesgo. Inciso A, fortuito. Inciso B, lícito. Inciso C, posible. Inciso D, incierto. La respuesta es inciso D. ¿Okay? Entonces, hay que tener claro cuáles son las características del riesgo asegurable para que puedas identificar en tu examen el significado correcto de cada característica. ¿Okay? Puede que te pregunten, puede que no, pero hay que estar preparados. Los riesgos asegurables se clasifican de la siguiente manera. Riesgos que afectan a las personas, riesgos que afectan a los bienes que tenemos las personas, riesgos que afectan a terceras personas, ¿sí? Por eso existe en el seguro de auto el riesgo de RC. ¿Por qué? Porque una persona va manejando, se pasa un alto y choca con otro. Entonces ahí tenemos que responderle a ese tercero por las afectaciones que se le está provocando. Y riesgos consecuenciales. Ahorita vamos a ver cada uno de estos. ¿Okay? En el riesgo que afecta a las personas. Aquí tenemos que el riesgo puede ser derivado de una muerte prematura, de una incapacidad o invalidez, o de una vejez sin recursos. ¿A qué me refiero con muerte prematura? Fíjense, cuando muere alguien adulto, un adulto mayor, de la tercera edad, decimos, bueno, pues se murió el abuelo, o sea, mi abuelita te duele mucho, o tu mamá, pero dices, mira, mi mamá, mi abuela o mi abuelo fueron tan felices, tan plenos, disfrutaron tanto la vida que
qué bueno, ¿no? Que ya están descansando, fueron dichosos. ¿Ah? Hicieron lo que quisieron, cumplieron su meta, su objetivo, etc. Pero ¿qué pasa cuando muere alguien joven? Alguien de 20, 30, 40 años. Tal vez si tú tienes 20 digas, pues 40 años, o sea, hello, no es tan joven. Deja que te diga que sí. ¿Por qué? Pues porque tiene dependientes económicos todavía. Probablemente tenga un par de hijos, o un hijo, una esposa. ¿Qué sucede? ¿Cómo se queda esa familia? ¿Cómo esa mujer ahora sola saca adelante al hijo, a los hijos? ¿Sí? Si los recursos de la familia estaban solventados por dos, ahora una sola tiene que sacar adelante. O bien muere ella o muere él, igual es un desequilibrio. Ajá. Entonces, cuando muere alguien joven, dices que, ¿cómo va a enfrentar esa mujer o su esposa ahora con sus hijos la pérdida? Le faltaba mucho por vivir, cuántos planes, el ver a sus hijos, el entregar a la niña en el altar, su fiesta de 15 años, etcétera. O sea, entonces, la muerte prematura puede ser por algo natural o por un accidente, pero va a causar la misma huella y el mismo impacto económico, un desequilibrio. Ajá. Hay un truene. La incapacidad o invalidez es peor que morir, porque cuando alguien muere, lloras, te duele, lo entierras y sigues adelante. Lo extrañas todos los días, pero sigues adelante. En cambio, en la incapacidad o la invalidez, cuando alguien la sufre, muere lentamente, como dice el poema, muero porque no muero. Santa Teresa decía, muero porque no muero. Pero aquí es muy distinto a esas palabras de esta santa, porque aquí la persona quiere morir y no muere. O sea, ya dice, ya estoy muerto en vida, no puedo hacer lo que me gusta, no puedo. Alguien que era independiente, autosuficiente, iba y venía, tomaba decisiones, mandaba en la casa, se hace esto, se hace el otro, corrige, etc. Ahora no tiene voz porque ya no aporta. El dinero, señores, nos da un empoderamiento. El dinero da esa capacidad que yo tengo de ejercer el poder como cabeza de familia, ¿sí? Es decir, se va a hacer esto en estas condiciones. ¿Por qué? Porque es lo más conveniente. ¿Y por qué? Pues porque ya lo analicé y como cabeza de familia así conviene. Pero cuando llega una incapacidad derivada de un accidente o de una enfermedad y no se mantiene ese poder económico, la persona se baja y dice, alguien más sube al estrado para ahora mandar. Y el bajarse cuesta, ¿sí? Pero no hay de otra. Ya no puedes mantenerte en esa posición. Y además, hay que adaptar la casa, tal vez hacer ajustes, si quedó en silla de ruedas o si quedó en cama. Además, hay que contratar los servicios de una enfermera, en lo que se conoce, en lo que se adapta al nuevo estilo. La mamá de unas niñas, digo jovencitas, estaban en la universidad, la señora perdió la pierna, perdió una pierna. Ajá. Habrá quien diga, bueno, no implicó tanta pérdida, ¿verdad? O sea, no está en una cama. Ajá. ¿Sí? Pero los meses que le llevó a esa mujer aceptar la pérdida de la pierna, el levantarse, aprender a caminar en muletas, el ser ama de casa, que era la que atendía a la familia, hacía de comer, ahora es tráeme de comer porque no puedo, o sea, todavía no me adapto a cómo sostenerme en la muleta para hacer de comer, para hacerme un huevo, o sea, una taza de café, o sea, imagínate la frustración. Las hijas estaban acostumbradas a ser hijas de familia, a no levantar ni el plato en el que comían. Ahora es, tú eres la que vas a cocinar. Ahora tú eres la que vas a atender a mamá. ¿Sí? Entonces te cambia todo la dinámica familiar.
por más pequeño que sea el hecho de la incapacidad o de la invalidez. ¿Sí? Entonces, el dinero te permite tener esa liquidez para hacer los ajustes necesarios o los más posibles. La vejez sin recursos. Todos imaginamos, oye, pues cuando llegue a viejo quiero andar como los gringos. En la playa, relajada, tirarme. Los gringos o los europeos, ¿no? Que los ves a gusto, como que leyendo un libro. Qué rico, ¿no? Bueno, ¿y qué estás haciendo para que eso suceda? Si no preparas una estrategia, ¿qué va a suceder? La vejez se va a cruzar con la esquina de la pobreza. Y quien se para en esa esquina no disfruta. Esa época de vejez, de retiro, de desasosiego, de tranquilidad, en lugar de sentarte en el porche a disfrutar de una tarde con tu café y un panecito, hay que ir de paquetería. Entonces, es ahí donde tenemos que cuidar qué tipo de vejez queremos, ¿no? Entonces, los planes a través de un seguro de vida, de ahorro, de protección, que te van a permitir poder afrontar estos tipos de riesgos. Una muerte prematura, cómo afrontar una invalidez o una incapacidad total y permanente, o bien una vejez. Ahorrar para esa vejez que quieres. Son los riesgos que afectan a las personas. ¿Qué riesgos afectan a los bienes que tienen las personas? Bueno, tu casa, tu coche puede haberse afectado por fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza. Tu coche, supongamos que lo estacionaste en la calle de tu casa y empieza una granizada. Te quedó tu coche abollado. Bueno, qué bueno, bendito Dios que tienes tu seguro de auto. De esa manera lo metes, tendrás que pagar un deducible, sí, pero te van a arreglar tu auto. ¿Okay? Si no, pues vas a traer el auto con un nuevo look. Será un auto chichón, ¿verdad? Con tanto chichón que le dejó la granizada. Otro de los riesgos son actos derivados de hechos sociales. Está cubierto si tu auto lo dejaste igual en la calle de tu casa y pasaron unos vándalos, ¿ah? Unos pandilleritos y con palos grafitearon, golpearon, abollaron tu auto. Ok, tranquilo, pagarás el deducible por daños materiales, pero está reparado. ¿Qué otros riesgos son asegurables? Ok, está el riesgo cuando se afecta a terceras personas. Aquí la ley protege a esas personas, como decía hace rato, ¿no? Si alguien en su coche va y atropella a un cristiano, bueno, pues hay que pagarle la hospitalización, el médico, tratamientos, lo que se requiera, o inclusive hasta pues el fallecimiento, ¿no? O sea, lo que son los gastos funerarios, etc. Y o alguna indemnización si la familia reclama y el juez estipula un monto, ¿verdad? Bueno, eso sería los daños a terceros. Y riesgos consecuenciales derivados de los daños directos a los bienes. Por ejemplo, estos riesgos consecuenciales los vemos en una empresa. Supongamos que el negocio, esa empresa se incendia en la fábrica y bueno, pues no se puede trabajar porque se convirtió en cenizas, o si no se convirtió todo en cenizas, pues hay que primero limpiar, ver qué sirve, qué maquinaria, qué se tira, qué no, o sea, hacerlo conducente. Pero, ¿qué sucede? Pues ya no se puede maquilar ropa o lo que fuera, pero hay que pagar proveedores, hay que pagar sueldos, hay que pagar servicios, o sea. Entonces es ahí donde, cuando se tiene protegido el negocio y esta cobertura de riesgos consecuenciales,
¿Qué sucede? Bueno, derivado de un incendio, o hay diferentes tipos de riesgos consecuenciales, pero por mencionarte esto. Si derivado del incendio se contrata esta cobertura con costo, te va a permitir tener una cantidad de dinero para solventar esos gastos que tú ya tienes fijos, vamos a decir, nóminas, servicios, pago proveedores, lo que te alcance, ¿ah? En base a lo que puedes comprar. ¿Okay? Tenemos también que nosotros como seres humanos reaccionamos diferente frente al riesgo. Sabemos que nos vamos a morir, sabemos que nos podemos enfermar por accidente, o tener un accidente, o un accidente en el auto, o que nos roben en la casa, o se incendie. Pero ¿cómo reaccionas tú ante estos riesgos? ¿Tienes acaso algún seguro? O ya verás cómo le haces. Vamos a ver. Las actitudes del riesgo, las actitudes del ser humano, perdón, frente al riesgo. Una de las maneras en que responde el ser humano es eliminar el riesgo. Es decir, esto consiste en apartar o erradicar todas las causas que pueden dañar a la persona o al auto o a la casa, según lo que quieras asegurar. Por ejemplo, apartar o erradicar todas las causas que pueden causar daño podría ser el decir, bueno, esta me fue la idea. Por ejemplo, tienes tu auto, tu seguro de auto. Y aquí en este caso, la persona decide no sacar su auto. ¿Sí? Lo deja en la cochera. Deja en la cochera su auto. Dice, mira, estando el auto en la cochera, ni quien me lo robe, ni quien me lo choque, no le pasa nada. Y hay personas así. Oye, ¿y tu auto por qué no lo sacas? No, es que no quiero que le pase nada. Entonces, ¿para qué lo tienes? ¿Para qué lo compraste? ¿Sí? Entonces, bueno. Disminuir el riesgo. Eliminar los factores que pueden agravar la pérdida o buscar cómo reducir cuando esta aparezca, se produzca. ¿A qué se refiere eliminar el riesgo? Por ejemplo, a tu seguro de auto, siguiendo con este ejemplo, hay quien puede decir, oye, pues le voy a poner el número de serie a los espejos, a las calaveras, a los vidrios, y así pues cuando quieran quitarme los espejos laterales, pues le van a ver el número de serie y no es posible, ¿verdad? Porque así si me lo roban, pues yo me voy a donde venden cosas robadas y ahí los encuentro, ¿verdad? Entonces, eso elimina, elimina o reduce el que me roben los espejos, carabelas, focos, etc. Faros. Tenemos también otra actitud del ser humano frente al riesgo, es el prevenir. ¿A qué se refiere? Analizar las posibles causas del riesgo con la finalidad de minimizar la posibilidad de que ocurra. Te cuento, un ex compañero de trabajo, lo que hacía era, él tenía su coche y un par de veces que fuimos a comer, él prefería estacionarse, aunque fuese lejos de la puerta, porque generalmente, ¿qué hacemos? Ay, me estaciono cerca de la puerta, ¿no? Para caminar menos. Bueno, a él no le importaba del estacionamiento irse al lugar más apartado. Lo que él checaba, porque él vivía en Reynosa. Entonces, cuando yo le iba a hacer, bueno, yo iba a Reynosa, pues nos íbamos a comer, era el director del área. Y resulta que buscaba ponerse entre carros último modelo. Porque en Reynosa
hay mucho coche chocolate, ¿verdad? Entonces, mucho carro que, dices tú, ¿cómo es que anda, no? Bueno, entonces él decía, si me pongo en medio de dos carros nuevos, el, el dueño del carro va a abrir su coche y va a tener cuidado de no golpearme el mío, pero por cuidar el suyo, no por cuidar el mío. En cambio, el del auto chocolate, le vale, abre la puerta, le da un mega portazo, me pica mi pintura. Entonces, era su discernimiento, ajá, y entonces eso a él lo ayudaba a prevenir, ¿sí?, que se lastimara su coche. Bueno, otra de las actitudes frente al riesgo es distribuirlo, es decir, repartir o dividir el riesgo. Oye, pues ya no nada más me estaciono cerca de dos vehículos que estén nuevos, sino que también si salgo de noche me voy a estacionar cerca donde esté un farol o una luminaria, para que pues al ver luz los amantes de lo ajeno no quieran acercarse. Otra es, bueno, ponerle el número de serie a las carabelas, focos, etc. Pues ahí voy distribuyendo el riesgo. Otra actitud del ser humano frente al riesgo es retenerlo o asumirlo. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas personas conoces que le dices, oye, ¿tu seguro del auto? No, no tengo. ¿Cómo que no tienes seguro del auto? No. ¿Y qué vas a hacer si te roban el auto? Ya veré cómo le hago. No me importa. Órale. Bueno. Bueno, aquí la persona se convierte en autoasegurador, es decir, asume el pago de los daños. Me roban el auto, ya veré cómo le hago, me quedo a pie, no me dan ni un peso, ni un quinto, ni un centavo, porque no lo tenía asegurado, asumo las consecuencias. Hecho. Y la última actitud del ser humano frente al riesgo es transferirlo. ¿Qué es transferirlo? Bueno, estoy consciente de que me puedo morir, me puedo enfermar, puedo chocar en mi auto o me pueden chocar, pueden robarme, etcétera, en mi casa. Entonces, transferir el riesgo es traspasar las consecuencias del riesgo, es decir, ese desequilibrio económico, a otra entidad a través de un contrato o de un convenio. Es decir, cuando sucede el riesgo, esa posibilidad que siempre está latente de suceder, la transfiero a la aseguradora para que la aseguradora, en caso de que así suceda, me responda a través del contrato o por el contrato que tenemos firmado, ¿verdad?, me responda con una indemnización. ¿Okay? ¿Te van a preguntar en el examen por las actitudes del ser humano frente al riesgo? Sí. Sí, efectivamente te van a preguntar. Te pueden preguntar por una definición, dándote opciones con las otras, y tú tienes que elegir. ¿Ok? Entonces sí es importante que identifiques qué es eliminar, qué es disminuir, prevenir, distribuir, retener o transferir. ¿Ok? Ahora vamos, continuando con las bases técnicas del seguro. Tenemos que para que un riesgo sea asegurable, las circunstancias que se toman en cuenta son la homogeneidad, la dispersión y la incertidumbre. Vamos a ver cada una. Por homogeneidad, ¿a qué se refiere? Bueno, se va a estudiar un grupo de personas que sean consideradas asegurables. Deben de tener para esto las mismas características todos los integrantes del grupo para poder ser valorados. Debe de ser lo suficientemente grande este grupo para producir una experiencia. De esta manera, los asegurados en igualdad de circunstancias paguen la misma prima o contribución al seguro a un costo mínimo. Todos pagan primas y muy pocos sufren ese riesgo en el lapso de un año. Y esto es muy fácil de contemplar.
¿Cuántos en tu familia tienen coche? Tienen coche. Ajá. Primos, tíos, hermanos, tus papás. Ok. Ahora, de todos, ¿cuántos han chocado en el lapso de un año? Pongamos que son 10. ¿Los 10 han chocado? No. A lo mejor 1, 2, 3 integrantes de la familia. Ya sea que hayan chocado o les chocaron. Ajá. O ellos fueron culpables o los afectaron. No importa. Es decir, de ese ejemplo que te pongo, 10 integrantes de la familia, entre papás, mamás, hijos, sobrinos, 3 se vieron afectados y 7 no. Entonces ahí está lo atractivo, que 10 pagaron y solamente 3 sufrieron problema. Entonces a esos 3 hay que indemnizarlos y los otros 7 están pagando sin sufrir daño. Pero bueno, están protegidos por el riesgo. Sin embargo, bueno, todos han tenido el beneficio de protección, como te decía. Eso es en cuanto a la homogeneidad. ¿A qué se refiere el concepto o término de dispersión? Es el método para distribuir entre ese grupo, ser grande, una posible pérdida financiera demasiado grave como para poderla solventar una sola persona. Entonces, el método para distribuir el riesgo va de la mano con lo que veíamos de la homogeneidad, ¿sí? El grupo es grande y no todos ni se murieron, ni se enfermaron, o todos chocaron al mismo tiempo, ¿no? Es un grupo pequeño. Entonces, ahí se dispersa la probabilidad del riesgo. Entre más grande sea el grupo, menos serán los afectados, porque el grupo es muy grande, ¿ok? Por otro lado, tenemos también el tercer factor que se toma en cuenta, bueno, que es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es la duda que existe de que el riesgo pueda o no suceder. Tengo la incertidumbre de morir, enfermarme, chocar, que me roben. Se apoya en el dilema si ha ocurrido o no ha ocurrido anteriormente. Y tenemos la certeza de que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. ¿Cuándo me voy a morir? No sé. ¿Pero va a suceder? Claro. Claro. ¿Ok? Esos 3 factores se toman en cuenta. Me regreso. Estos 3 factores, 3 circunstancias técnicas para que un riesgo sea asegurable. Debe ser un grupo homogéneo, la dispersión y la incertidumbre de que suceda o no el riesgo. Ok. Y para determinar el costo del seguro, hay 2 factores que se van a tomar en cuenta. La frecuencia global, bueno, la frecuencia y la severidad, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia? Bueno, es las veces que un evento sucede. Ajá. A mayor frecuencia, mayor costo del seguro. ¿Qué sucede con los seguros del Tsuru? El Tsuru es uno de los autos más económicos del mercado, ¿sí? Es muy funcional, ni bonito es, amigos. Amigos, pero es muy funcional, es muy económico, te funciona bien, te lleva y te trae, igual que un Jetta, un BMW, pero pues es más económico, consume menos gasolina, etc. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hace que su seguro de auto, de un Tsuru, sea tan elevado? Bueno, la frecuencia con que es robado, ¿sí? Los amantes de lo ajeno lo persiguen para venderlo en autopartes o venderlo, en fin. Entonces, esa siniestralidad tan alta que tiene el Tsuru hace que, pues,
sea un seguro caro al quererse asegurar un seguro. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que el costo del seguro también está determinado por la severidad. La severidad indica el costo promedio de los siniestros producidos. Mientras más alto sea el siniestro, más alto será el costo del seguro. Entonces, estos dos factores, frecuencia y severidad, determinan el costo del seguro. ¿Okay? Determinan el riesgo puro. ¿A qué le llamamos riesgo puro? Pues lo que estoy asegurando. Por ejemplo, en el seguro de vida, ¿el riesgo puro cuál es? Pues el fallecimiento. ¿Sí? El fallecimiento. Entonces, si una persona está joven, la frecuencia de mortandad es baja y de que se enferme o tenga un accidente y tenga un evento severo es baja. Entonces, el costo del seguro es económico. Pero, ¿qué pasa? A medida que una persona va envejeciendo, el seguro está también subiendo el costo. ¿Por qué? El hombre, después de los 50, empieza a tener problemas de salud, ¿sí? Y esto lleva a que se encarezca su seguro de gastos médicos. Y en el caso de una mujer, a partir de los 50, empieza a bajar el costo. ¿Sí? En fin, digo, no es un bajo de costo significativo, pero pues, algo se deja en calma. Bueno, entonces, observamos que la severidad y la frecuencia son dos factores que se toman en cuenta para determinar el costo del seguro. Y bueno, hemos estado hablando de qué es la prima. La prima es el costo del seguro, es esa aportación económica que se compromete el asegurado o el contratante, ahora que es quien paga, se compromete a pagar a la aseguradora por la contraprestación de la cobertura de riesgo que la aseguradora le ofrece. ¿Sí? La prima se calcula en base a las características del riesgo asegurado. La probabilidad de que ocurra el siniestro, ¿sí? Tanto es factible que suceda el siniestro, ya sea fallecimiento, accidente, enfermedad, choque, incendio. ¿Sí? Ahora, también hay otras leyes que entran en juego. La ley de los grandes números, la estadística y el cálculo de la probabilidad. La ley de los grandes números, ahorita lo veíamos, que un grupo debe ser grande, homogéneo, ¿ah? Para poder dar unos datos actuariales significativos para determinar el cálculo de la prima que debe de aplicarse de acuerdo a la cobertura que se está brindando. ¿Okay? La estadística. La estadística, aunque en ocasiones puede ocurrir situaciones catastróficas, anormales o periodos de tiempo en que no ocurre nada, la normalidad es que los siniestros tengan una frecuencia y una intensidad relativamente uniformes. Por ejemplo, la estadística, yo soy originaria de Nuevo León, cada 10 años, de acuerdo a la estadística, hay un registro de que llega un huracán, bueno, la cola del huracán, no vivimos en playa. Entonces, cuando llega al Golfo un huracán, a nosotros nos llega la colita. Entonces, ¿qué sucede? Está el Gilberto, el huracán Gilberto. 10 años después llegó un Alex. Todavía no han pasado los 10 años del Alex, ¿verdad? Pero en promedio, después de 8 o 10 años, se espera que llegue otro huracán de esta dimensión y ocasione daños severos, ¿no? ¿Por qué se tiene esta estadística? Bueno, se va registrando esta información y va haciendo un antecedente. ¿Okay? El cálculo de la probabilidad, la ley de las probabilidades, aplica para anticipar la tasa de siniestralidad
que tendrá un grupo de personas o de bienes. ¿Sí? Entonces, está la ley de los grandes números, la estadística y la ley de la probabilidad. ¿Sí? En base a estos, se considera el cálculo de la prima. Y específicamente en el seguro de vida está la tabla de mortalidad. ¿Sí? Más adelante hablaremos. La prima, que es esa cantidad de dinero que debe de cubrir el asegurado para que una aseguradora indemnice el riesgo cuando ocurre, que se convierte en siniestro. ¿Ok? Dentro de la prima está el riesgo puro. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo puro? Pues lo que estoy asegurando. Si estoy asegurando mi vida a través de un seguro de vida, el riesgo puro es el fallecimiento. ¿Ok? Pero además del fallecimiento, hay otros gastos que hay que incluir en lo que mi cliente está pagando de prima. Y son gastos de adquisición, administración y utilidad esperada. ¿Qué son los gastos de adquisición? Los gastos de adquisición son los gastos en que va a incurrir la aseguradora por dar a conocer el producto que maneja. ¿Cómo es que da a conocer qué seguros tiene? Seguros de vida, de gastos médicos, de casa habitación, seguro de auto. Pues necesita una fuerza de ventas, ¿sí? Agentes, promotores, que estén dando a conocer los productos que comercializan. Bueno, pues esos pagos de comisiones que tú vas a tener por la comercialización del seguro va a ser a través de los gastos de adquisición. Toda la publicidad, promoción que se va a dar para difundir esta marca aseguradora y sus productos, bueno, es a través de los gastos de adquisición. Gastos de administración. ¿A qué se refieren los gastos de administración? Se refiere a los gastos de tener un negocio. ¿Qué implica tener un negocio? Tener empleados, ¿sí? Gente que desde el que recibe o la recepcionista hasta el más alto directivo de la compañía, el CEO, de punta a punta hay un gran número de colaboradores. A todos hay que pagar el sueldo, prestaciones, ellos van a generar el uso de instalaciones, servicios de luz, agua, etc. ¿no? Entonces, eso es administración. Hay que pagar, tal vez, si las oficinas no son propias, un arrendamiento, una renta, ¿ok? Entonces, hay que solventar esos gastos de administración del negocio. Y utilidad esperada, vaya, esto es un negocio, ya lo hemos estado comentando. Una aseguradora debe de generar utilidad, rendimiento para los accionistas. ¿Ok? Pues todo esto está incluido en la prima que está pagando mi cliente.